nosotros sin censura. En más información, y grábenme muchachos, la Fundación Inside Crime señala que una investigación sobre corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto, revelada a principios de esta semana, ofrece una rara oportunidad para que México se enfrente a un presunto caso de soborno entre los más altos niveles del gobierno y las empresas nacionales e internacionales. Señalan que la Fiscalía General de la República lo acusó de formar una red criminal entre 2013 y 2014. Dice que el propósito de esa asociación fue canalizar casi 100 millones de pesos mexicanos en sobornos a diversos legisladores del Senado, considerados como clave para facilitar la aprobación de la reforma energética, uno de los estandartes del gobierno peñanietista. Sostienen que si bien el nombre de Peña Nieto ha sido mencionado durante mucho tiempo en relación con el escándalo de Odebrecht, cito, hacer que la Fiscalía General de la República lo acuse directamente de corrupción es una escalada significativa, marcando un caso raro donde las acciones legales han apuntado a los niveles más altos del poder político. Por su parte, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que la Fiscalía General de la República no ha hecho ningún requerimiento sobre los expresidentes por las denuncias de hechos presentadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y cito a Santiago Nieto, efectivamente son de las 70 personas denunciadas por Emilio Lozoya ante la Fiscalía. Al momento la Fiscalía no nos ha hecho algún requerimiento relacionado con ellos tres en particular. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro de que hay que esperar a la consulta del 1 de agosto para efecto de ver la posición popular respecto a enjuiciar o no por delitos cometidos en el pasado a servidores públicos en los términos que quedó la consulta, pero que todos sabemos que se trata de los expresidentes, dijo Santiago Nieto. Y precisamente para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar al maestro Jesús Lemus, quien usted ve y escucha en su espacio que conduce aquí en Sin Censura, de 4 a 5 de la tarde, todos los sábados, y quien acaba de lanzar su libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y seguramente tendrá mucho que aportar a estos temas. Maestro Jesús Lemus, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Gracias, mi querido Vicente, te saludo también con el mismo gusto de siempre. Gracias siempre por el favor de este espacio y por la generosidad de tu amistad. Oye, mi querido Jesús, pues esta red de moches en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma energética en su momento, en el sexenio de Peña Nieto, es tema central. Se habla de más de 100 millones de pesos los que se distribuyeron entre legisladores por el presidente a través de Luis Videgaray, de Emilio Lozoya, y ya escuchabas algunas de las notas que compartía. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿Qué piensas de esto que se está mencionando en momentos en que publicas precisamente tu libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción? Gracias, mi querido Vicente. Pues, bueno, decirte que parte de lo que ya se señala ahora ya en medios que ya se ha comenzado a filtrar la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, porque déjame decirte que ya hay una carpeta de investigación sobre una red de sobornos que estableció el presidente Peña Nieto junto con Luis Videgaray. Pues aparte de eso, que ahorita te lo voy a tocar, por supuesto, y aparte otros sobornos como en el manejo del agua o en el manejo de predios para algunas industrias transnacionales, sobre todo automotrices, o para otras empresas como Walmart, por ejemplo, pues ahí también hay muchas redes de soborno y de corrupción que se dieron durante la administración del presidente Peña Nieto. Eso yo lo refiero también de manera muy puntual, mi querido Vicente, si me permite, en mi nuevo libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Ahí está establecido cómo se dio la relación de moches y de contrabando de dinero, por supuesto, para entregarlo a favor de un grupo de legisladores para que se diera la posibilidad de la reforma energética. Pero a lo que se sabe, va muy en serio hoy las intenciones de la Fiscalía General de la República para establecer un proceso penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, con relación a la red de sobornos que establecieron dentro del Poder Legislativo entre el 2013 y el 2014, que es el periodo que se está investigando, aunque posteriormente siguió la red de sobornos hasta el 2018.
Y esto fue para que la mayoría de los diputados, bueno, en el 2013 y el 2014, diputados y senadores aprobaran la llamada reforma energética. De acuerdo a fuentes al interior de la Fiscalía General de la República, te puedo confirmar, mi querido Vicente, que el fiscal Alejandro Gertz Manero ha designado a un grupo especial integrado por al menos 20 agentes investigadores para que se den a la tarea de integrar la carpeta de investigación o las que resulten necesarias para llamar a cuentas no solo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sino a 96 exsenadores del PRIAN y a 209 exdiputados del PRI, a 107 del PAN, 28 del Partido Verde Ecologista y 10 del Partido Nueva Alianza. Presuntamente, de acuerdo a la evidencia... ¿Me escuchas? Sí, presuntamente, sí, es que se me había cortado y escuchaba unas voces extrañas. Presuntamente, de acuerdo a la evidencia que se ha podido establecer con base en las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, el extitular de Pemex, que hoy está sometido a proceso penal por corrupción, estos exlegisladores habrían recibido por lo menos 100 millones de pesos en sobornos por parte del Ejecutivo Federal para que sin cuestionamientos avalaran la reforma energética. Hay que recordar, mi querido Vicente, que la lamentada reforma energética que propuso el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que finalmente fue avalada por la mayoría de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, no fue otra cosa que una iniciativa para desmantelar a las paraestatales Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y con ello facilitar la entrega de las explotaciones y comercializaciones de gas, petróleo y electricidad a empresas particulares. Hasta hoy solo se han mencionado a algunos exdiputados y exsenadores como beneficiarios de la red de sobornos que ordenó el presidente Enrique Peña Nieto, tales como Ricardo Anaya, José Luis Lavalle, Ernesto Cordero, David Penchina, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas. Pero en realidad son un total, y anótele, son un total de 440 legisladores los que en este maxiproceso podrían ir a la cárcel. Si la Fiscalía General de la República lleva a cabo y hasta el final el proceso penal, que podrá iniciar una vez que estén concluidas las carpetas de investigaciones correspondientes, sin duda alguna que hará falta cárceles en el país para contener a casi 2/3 partes de los legisladores que tuvieron participación en la puesta en operación de la reforma energética. Sin duda alguna, es un hecho histórico el que la Fiscalía General de la República hoy tenga bajo la lupa la actuación criminal del 70% de los 628 legisladores que estuvieron en funciones, unos durante la primera mitad y otros durante todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los que además de haber cometido el delito de cohecho, pudieron también haber incurrido en el antijurídico de traición a la patria. El delito de cohecho, según lo establece el Código Penal Federal en su artículo 222, aplicable en este caso, se sanciona con una pena de 2 a 14 años de cárcel y una multa de 100 a 150 días de salario mínimo. Por lo que hace al delito de traición a la patria, según el artículo 123 del mismo código, se sanciona de 5 a 40 años de cárcel y 50,000 pesos de multa. Es decir, que si la Fiscalía General de la República encuentra responsabilidad en estos 440 legisladores que se coludieron con Peña Nieto para vender al país, pues estaríamos viendo una sentencia de de cientos de años sumada entre todos ellos. Pero sin adelantar vísperas, el caso es que la larga lista de exdiputados y exsenadores que se coludieron con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray ya está siendo revisada y analizada por un grupo de policías investigadores, los que están partiendo en sus indagatorias de cómo fue la ruta del dinero destinado a los sobornos. Las primeras líneas de investigación filtradas desde la Fiscalía General de la República, por fuentes muy confiables, mi querido Vicente, establecen que hubo legisladores que recibieron 5 millones de pesos, otros solo recibieron 1 millón, y hubo quienes se vendieron por menos de 500,000 pesos, en donde los operadores de la red de sobornos procedieron siguiendo la máxima de según el sapo era la pedrada. La red de sobornos que ha dado pie a la integración de una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y otros 440 legisladores, refiere que se utilizaron fondos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda, incluso de otros sobornos, como los provenientes de Odebrecht, para comprar el voto de los que avalaron la reforma energética.
De acuerdo a la versión filtrada de la Fiscalía General de la República, en la Cámara de Senadores fue Emilio Gamboa Patrón quien distribuyó los sobornos a los integrantes de la bancada del PRI. Ernesto Cordero Arroyo fue el que condujo la red de sobornos entre los senadores del PAN, mientras que Jorge Emilio González Martínez hizo lo propio con los senadores del Partido Verde Ecologista de México. En la Cámara de Diputados, la bancada del PRI fue sobornada a través de Manlio Fabio Beltrones. A los diputados del PAN los sobornó Luis Alberto Villarreal García. A los diputados del Partido Verde Ecologista los maició Arturo Escobar y Vega, mientras que a los diputados del Partido Nueva Alianza los coaccionó la líder de esa bancada, Lucila Garfias Gutiérrez. Estos legisladores, Emilio Gamboa, Ernesto Cordero, Jorge Emilio González, Manlio Fabio, Luis Alberto Villarreal, Arturo Escobar y Lucila Garfias, son hoy los primeros que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República y podrían ser los primeros en ser llamados a declarar sobre la red de sobornos a fin de ir dando uno a uno con todos los diputados y senadores que votaron a favor de la reforma energética, cometiendo traición a la patria a cambio de un beneficio personal. Y hay que decirlo de manera muy clara, a causa de la reforma energética, hoy no solo se encuentran en riesgo la independencia energética de México, sino que por lo menos una tercera parte del territorio mexicano ha dejado de pertenecer a los mexicanos y hoy es propiedad de empresas transnacionales, que lo mismo son dueñas de minas, represas, tendidos eléctricos, pozos petroleros y pozos que suministran de gas. Ojalá, mi querido Vicente, ojalá que la vida nos alcance para ver que llegue la justicia a nuestro país y que estos criminales que una vez detentaron el poder político puedan pagar con cárcel o multa todo el daño que le hicieron a los mexicanos con el arrebato de los recursos energéticos y la enajenación de gran parte del suelo mexicano. Este es mi comentario, mi querido maestro. Maestro Jesús Lemus, déjame preguntarte una reflexión, pedirte una reflexión. Y grábenme, muchachos. Con todo esto que nos estás diciendo, la red de moches, con nombres y apellidos, con los millones de pesos, hablas de más de 100 millones de pesos, ayúdame a entender lo que también denuncia, y le mando un saludo a Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo, en redes sociales. ¿Cómo es posible que un periodista de a pie como tú, sin los recursos de los grandes medios, hable con tanta claridad de esto y que en su momento, en el 2012, solo como ejemplo, The Economist dedicara un reporte especial de 14 páginas hablando de The Rise of Mexico, o sea, de la elevación de México, de el despunte de México, o que la revista Time, tan respetada a nivel mundial, haya salido con aquello de Saving México, de salvando a México, y cómo Enrique Peña Nieto y sus reformas han cambiado la narrativa en la nación manchada por el narco, decían en la revista Time. Explícame cómo en el 2012 The Economist publicaba el despunte de México, la revista Time ponía en su portada a Peña Nieto salvando a México, y hoy tengamos una portada ¿no los tenemos, muchachos, las portadas? Perdón que interrumpa. No, bueno, pues ahí están. Y cómo hoy tenemos a The Economist hablando del falso Mesías y pone a Andrés Manuel López. Explícame, maestro Jesús Lemus, por favor, porque no me da, no llego a entender cómo estos medios internacionales, con todos los recursos que uno se puede imaginar, pintaron a un Peña Nieto salvador, a unas reformas que cambiaban al país, y hoy, en esta transformación de México, hablan de un falso Mesías. Maestro Jesús Lemus. Pues, mi querido Vicente, creo que hablamos de intereses muy distintos los que los mueven a los grandes medios, y no nada más a The Economist o a la revista Time. Estamos hablando de los intereses que prevalecen en los grandes corporativos informativos nacionales e internacionales, que tienen, por supuesto, intereses creados con el sector empresarial que se benefició económicamente
del desbarajuste, del desgobierno y del desmadre que hizo en cuanto al imperio de corrupción de Enrique Peña Nieto. Y hablamos por otro lado de los periodistas, los que no tenemos mayor compromiso, mayor aspiración que darle voz a los que no tienen voz. Entonces, creo que hablamos, y como lo dice el presidente López Obrador, no somos iguales, por supuesto. Hay algunas empresas transnacionales, como estas que mencionas, que se dedican a vender, pues a vender el silencio, y se dedican a manejar la información con intenciones económicas, pero también habemos otros periodistas pues que no aspiramos realmente a la riqueza material, aspiramos a poder vivir y sobrevivir en el día a día, y aspiramos únicamente a servirle a la gente. Y porque además, déjame decirlo también de manera muy precisa, los medios como The Economist o el Time, la revista Time, pues finalmente no son medios que de alguna forma sientan el dolor, el llanto de la gente desplazada, de las viudas, de los huérfanos, que sientan el dolor del arrebato de la tierra, de los pueblos originarios obligados al abandono y a la pobreza. Para ellos ese México no existe. Para ellos el único México que existe es el de la Bolsa de Valores, es el del Club de Empresarios, es el de los sindicatos esos de patrones de la República Mexicana. Ese es el México que se ve desde estos medios, y ellos solamente atienden a esos intereses, a ese sector, de ese grupito que no representa ni siquiera el 1% de los mexicanos. Creo que los otros periodistas, los que hacemos el trabajo de la calle, pues estamos más imbuidos, más involucrados, porque somos de ahí, justamente de las bases, somos del pueblo, somos del conjunto global que despectivamente a veces ellos mismos le llaman la masa. Entonces nosotros como masa sí cuidamos y sí nos duele lo que pasa en México, y por eso hacemos denuncias más precisas, sin mayor aporte de recursos, sin gran cantidad de dinero para hacer una investigación. Lo hace uno con mucha voluntad, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, para poder exponer la realidad del día a día que está lacerando todos los días a los mexicanos. Pero ellos, allá en sus palacios de cristal, en sus clubes de golf, en sus clubes privados de empresarios, pues se dedican únicamente a ver qué es lo que realmente le afecta a sus intereses económicos. Por eso hablamos de dos periodismos bien distintos. El periodismo de a pie, el que hacemos aquí en Sin Censura, mi querido Vicente, y el periodismo de las élites que hacen allá los de The Economist y toda esa banda de ladrones, ¿no?, de cuello blanco. Entonces, hablamos de cosas muy distintas, porque tú señalas, mientras Time sacaba una portada diciendo Peña Nieto salva a México, salvando a México, una cosa así, pues yo estaba publicando también de manera muy modesta México a cielo abierto, donde ya estaba yo señalando precisamente la red de corrupción y cómo el presidente Peña Nieto estaba entregando la riqueza de la minería en México, mientras The Economist aplaudía también las reformas energéticas y la inversión extranjera que llegaba de las grandes transnacionales. Yo estaba publicando el libro El agua o la vida, donde justamente señalo cómo también se dieron una serie de corrupciones dentro de la Comisión Nacional del Agua, que permitieron suministrar de agua hasta el cansancio y el abasto a las grandes transnacionales, mientras pueblos enteros se morían de sed, pueblos enteros que hoy al día, mi querido Vicente, y es uno de los efectos de la pandemia, no tenían ni siquiera agua para lavarse las manos y mantenerse alejados del coronavirus. Entonces, hablamos, te digo, de dos Méxicos, de dos prensas distintas, la que está a pie y que tiene únicamente el compromiso con el pueblo, con la masa, pues, y la que está en las élites, que tiene compromiso con los grandes capitales. Por eso hoy vemos la portada esta que da risa de Economist, hablando del falso Mesías, ¿no? Pues sí, es falso Mesías a lo mejor para ellos, porque no les va a cumplir nada. Sí, a final de cuentas les va a quitar los privilegios que tenían los grandes capitales, y ya estamos pensando pues en una mejor una mejor y más justa repartición de los beneficios de la riqueza nacional. Y por supuesto que a eso no les conviene a ellos, y por supuesto que esa política de desarrollo social para ellos es comunismo. Entonces hablamos, te digo, de dos cosas muy distintas: ese periodismo desde arriba y el periodismo de a pie, que difícilmente y nunca, por supuesto, nos vamos a apuntar. Fíjate, nada más para cerrar, Jesús, después de verlo y de analizarlo con la cabeza fría, yo me acuerdo que aquí en Sin Censura, cuando éramos aún más modestos, más chiquitos, en aquel entonces
criticamos el Salvando a México de la revista Time. Lo pregunté en aquel entonces y lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Salvando a México de qué? Y creo que exacto, la respuesta deberían de dárnosla precisamente los periodistas de estas revistas, porque ¿salvando a México de qué? O hundiendo a México, ¿en qué? Hubiera preguntado yo con lo que nos está reportando hoy, Jesús. Es exacto, mi querido Vicente. Creo que ahí está pendiente una disculpa pública, por supuesto, de esta revista. O sea, ¿salvando a México de qué? ¿De qué? De que la riqueza no fuera, no aterrizara más hacia la base, que la riqueza se quedara más arriba, salvando la riqueza, salvando los capitales, salvando que creo que sí es una situación de obligación moral de estos periodistas, de estos que escribieron estos trabajos informativos totalmente chuecos, que deben de explicarle a México a qué se referían, salvando a cuál México, al México de los ricos, o salvando, o más hundiendo al México de los pobres, porque hoy lo vemos, te digo, a la distancia de estos años que ya permite asentarse la información y también, como dices tú, serenarse un poquito la cabeza, porque finalmente hay que reconocerlo, somos periodistas, aunque somos periodistas, somos humanos, y entonces también pues le llega a uno el coraje, ¿no? Y también se le calienta a uno la víscera y la cabeza. Entonces, ahora que ya está reposada la información del presidente, de todo lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, pues hoy estamos viendo realmente que lo que hizo fue vender prácticamente a la nación, y es justamente ahí donde radica precisamente la denuncia que hago en mi más reciente libro, maestro. Jesús Lemus, seguramente de esto y otros temas hablarás el sábado en el espacio que orgullosamente conduces aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media de 4 a 5 de la tarde, y ojalá que se haya agotado ya la preventa del libro. No sé cómo vayas con la distribución del libro, pero sé que en la audiencia de Sin Censura se convertirá en necesaria, en obligada la lectura de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, por esto que está ocurriendo. Fíjate nada más qué momento decides sacar precisamente el libro, en un momento importantísimo, relevante. ¿Cómo vas con el libro? Y también cerremos invitando a la gente para que lo adquiera y para que te apoye. Sí, gracias, mi querido Vicente. Pues el libro creo que sale justamente en un momento muy importante, porque como ya lo comentábamos la otra vez, habla justamente, expone al lector una serie de hechos, una serie de historias que están ocultas más allá de lo que se mencionó en los medios en su momento, donde hago precisamente incluso alusión a la revista Time y a esa portada donde aparece un Peña Nieto salvador de México, ¿no? Pero que finalmente establezco qué fue lo que salvó. Ahí lo desmenuzo. Fíjate que de manera coincidente estos temas que se plantean hoy en la agenda mediática nacional, los que plantea el propio presidente de la República desde su conferencia mañanera, pues muchos de estos temas están contenidos ahí justamente en este libro, y creo que sí es un momento importante, y creo que sí es una lectura obligada prácticamente para todo mexicano que quiera entender por qué se debe o no se debe enjuiciar o no se debe llamar a cuentas a Enrique Peña Nieto, porque aquí están los elementos de juicio. A final de cuentas, el lector es el que va a tomar una decisión en su foro interno y decidirá si lo que se aporta aquí son los elementos suficientes para llevarlo a proceso penal al expresidente. Pero ahí están para que se entienda al menos esta coyuntura informativa y mediática en la que estamos viviendo. Agradecerte, por supuesto, mi querido Vicente, el apoyo que me has dado en la preventa. Vamos muy bien, ha habido muy buena respuesta de la gente. El libro Jaque a Peña Nieto se colocó la semana pasada en el número 1 de los más vendidos, de los más solicitados, porque todavía es preventa, de los más solicitados en la plataforma de Amazon. Y bueno, agradecerte, por supuesto, esa posibilidad. Vamos muy bien. La editorial HarperCollins, mi editor, por supuesto, está muy contento conmigo. Mi editor es Edgar Kraus. Yo así lo percibo y espero que sigan así las cosas para poder seguir haciendo más trabajo. Y no está de más decirle a la gente, invitarle a la gente que me sigan apoyando. Y no me da vergüenza pedir el apoyo, mi querido Vicente, porque sería más vergonzoso andar pidiendo dádivas o limosnas o chayotes o vendiendo mi pluma al mejor postor en las cúpulas oficiales. Por eso le pido al lector, al que me sigue, al que
al que sale de lo que es el ejercicio periodístico, que me apoyen, que sigan buscando Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción en la plataforma Amazon, donde está en preventa, también está en preventa en las librerías Gandhi, en la librería Hidalgo, también lo pueden solicitar. El libro estará disponible en librerías a partir del 1 de junio próximo. Ya se podrá adquirir, por supuesto, masivamente, pero por lo pronto ahorita me ayudan mucho calentando el ambiente, haciendo la adquisición de preventa, porque esto, mi querido Vicente, se lo digo también a la audiencia de manera muy, muy humilde también, esto es lo único que me permite hacer mi trabajo informativo honesto, sin tirarme a los brazos, por supuesto, de nadie. Esto y las aportaciones que tú, mi querido Vicente, en lo personal, haces también para apoyarme en este trabajo, cosa que agradezco, es lo que me sostiene prácticamente en este trabajo informativo, llevándole a la gente pues solamente información honesta y ajustada a la realidad. Y agradecer a la gente que me siga también en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @Lemus Barajas. Allí estoy en contacto con la gente. También escribo para Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y escribo también para Los Angeles Times. Ahí pueden encontrar mis artículos que también publico de manera constante y mucho me ayudan compartiendo toda esa información. Fíjate, Jesús, que en la contraportada aparece la recomendación que generosamente incluiste de tu servidor, y hoy más que nunca me siento orgulloso de haber escrito que con ese trabajo del libro le haces un servicio a la sociedad mexicana. Es un servicio a la sociedad, al pueblo de México, el que haces a través del libro. Porque en estos momentos ya muchos estarán diciendo, se puso de acuerdo Jesús, nótese mi sarcasmo obviamente, se puso de acuerdo Jesús Lemus para publicar Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, o con el preciso Andrés Manuel López Obrador, porque en este momento histórico de eso se está hablando. Fíjese nada más cómo son las cosas. Querido maestro Jesús Lemus, es un honor que formes parte de esta familia sin censura. Te mando un abrazo y estamos hablando en un rato, Jesús. Seguro que sí, maestro. Muchas gracias, un abrazo y siempre bien agradecido por tu generosidad. Dale, es Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.